Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de preguntas y respuestas. El día de hoy hablaremos sobre una de las preguntas que me han realizado en mi cuenta de Instagram y es sobre el rumor de los tatuajes que tienen nuestros chicos. Así que comencemos de una vez con el video. ¿Cuándo empezó el rumor de los tatuajes? El rumor de los tatuajes comenzó a inicios del año 2020. Según este rumor se decía de que nuestros chicos contrataron a un tatuador para que les realice un tatuaje de pareja y también se decía de que el tatuador fue hasta la casa de nuestros chicos para realizarles el tatuaje. En ese entonces solo sabíamos de la existencia de los tatuajes, pero nadie sabía cómo era el diseño ni en qué parte de sus cuerpos se habían realizado dichos tatuajes. Así que al inicio muchas hermanas tortugas no creían tanto en este rumor, ya que sería algo imposible de comprobar, ya que dichos tatuajes siempre estarían ocultos, así que esto solo se quedó como un simple rumor. ¿Cuándo comenzaron a salir las primeras pruebas de la posible existencia de los tatuajes? El 12 de junio del 2020, este rumor empezó a mostrar sus primeras pruebas gracias a un programa llamado Tienda de Surf en Verano. En ese entonces Didi fue a este programa como invitado, y durante el episodio que se llegó a transmitir vimos que Didi estaba surfeando en la playa, pero en un momento se logra ver que Didi tenía un parche a la altura de su ombligo que quedaba por el lado izquierdo. Al inicio se pensaba que era un simple parche para el dolor, pero algunas hermanas tortugas dudaban sobre ello, ya que si fuera solo un parche para el dolor, nuestro Didi pudo habérselo sacado para meterse a la playa, ya que el parche al estar en contacto con el agua podría salirse, pero Didi decidió meterse a la playa con el parche, así que algunas hermanas comenzaban a dudar de que ese parche sea para calmar algunos dolores. Pero ¿cuándo fue que este parche se hizo más sospechoso? Pues fue durante el programa The Street Dance of China. La censura de China con respecto a los tatuajes. Como saben, en China hay mucha censura sobre diferentes temas, entre ellos tenemos la censura a causa de los tatuajes. Hace años el gobierno de China ha pedido la censura de los tatuajes ante medios televisivos, es decir que las personas que vayan a estar ante la televisión, ya sean conductores, celebridades, presentadores, entre otros, no deben demostrar ningún tatuaje. En el 2021 la Administración General de Deportes de China prohibió a los deportistas tener algún tatuaje, y si en caso un deportista ya contaba con un tatuaje, tenía dos opciones. Uno es eliminarlo y dos es tratar de cubrir sus tatuajes. Con respecto a los artistas es de igual manera lo mismo, tienen que ocultar sus tatuajes o tienen que eliminarlo. ¿Y cómo actúa el gobierno de China si se llega a incumplir esta regla? Pues simple, el programa que exhiba o muestra algún tatuaje ante televisión llega a ser reportado por la Administración de Cine, Radio y Televisión de China, que son los encargados de revisar los programas de televisión antes de que vayan a ser transmitidos ante el público, y si ellos encuentran la exhibición de los tatuajes dentro de un programa, pues se elimina todo el contenido que se llega a mostrar y nunca llegan a ser publicados, así de simple. Es por ello que los programas de variedades graban con anticipación sus episodios, ya que tienen que pasar por varias revisiones para que por fin puedan emitir sus episodios sin ningún problema. Tal es el caso del programa The Street Dance of China. ¿Qué hizo el programa The Street Dance of China para enfrentarse ante la censura de China? Como saben, el programa The Street Dance of China es un programa de competencias de baile, y entre los bailarines que competían para formar parte de este programa, habían bailarines tanto chinos como bailarines extranjeros, y algunos de ellos contaban con varios tatuajes que se podían ver a simple vista. Tales son el caso de Bubu y Popinci. Ambos tenían tatuajes tanto en el cuello como en sus brazos, y durante las grabaciones del programa ellos tenían que ocultar sus tatuajes a como de lugar. La mayoría de veces los veíamos usar pañoletas y polos con manga larga para cubrir sus tatuajes. Algunos otros bailarines que también tenían tatuajes trataban de ocultarlo usando algunos parches. En algunas ocasiones, cuando a veces no se lograban cubrir por completo los tatuajes, el programa tenía que censurar esas partes para que así el episodio pueda pasar las revisiones sin ningún problema. Durante el programa vimos que en varias ocasiones Didi llevaba puesto un parche en el mismo lugar de siempre, y siempre lográbamos verlo cuando Didi realizaba algunos pasos de baile que dejaban expuesto la parte de su ombligo. Pero ¿por qué Didi siempre tenía puesto un parche en el mismo lugar de siempre? ¿En realidad es un simple parche para el dolor o es en realidad un parche para cubrir algo como un tatuaje?
¿En qué otras ocasiones se le vio a Didi con el parche? La mayoría de veces fue durante el programa The Street Dance of China, pero hubo algunas ocasiones donde vimos que Didi llevaba puesto un parche. En la primera ocasión que lo vimos fue durante los ensayos que tuvo Didi para su presentación en el Festival de Primaveras del 2021. En ese entonces Didi tenía una presentación donde tenía que cantar y realizar algunos pasos de baile, y durante sus ensayos vimos que estaba usando un parche en el mismo lugar de siempre. En la segunda ocasión fue durante el video de los ensayos que tuvo Didi para su presentación en el evento de la compañía Yuehua. Este video de los ensayos fue publicado por Jive Oficial, y durante el video que nos compartieron vimos que Didi estaba ensayando de lo más normal, pero momentos después vemos que el parche que siempre tiene Didi se logra salir, pero Didi al parecer no se da cuenta de ello y continúa con su ensayo. Pero momentos después Didi tenía que realizar un paso de baile donde iba a ser alzado por sus bailarines, y cuando todas creíamos de que por fin podríamos ver lo que hay detrás de ese misterioso parche, Jive Oficial tapó con caracteres grandes el ombligo de Didi y no logramos ver qué hay detrás de ese parche. Si no había nada de malo, ¿qué necesidad había de que Jive Oficial tapara el ombligo de Didi justo cuando el parche se había salido? ¿O es que en realidad Jive Oficial quiso ocultar el tatuaje que tiene Didi? Ya que si solo hubiera sido un simple parche para el dolor, ¿qué necesidad había de tapar con caracteres grandes el ombligo de Didi? Y la tercera ocasión fue durante el tráiler de la película Unisolo, donde Didi va a interpretar a un joven bailarín. Durante el pequeño tráiler que nos compartieron vimos que en una parte Didi tendrá que hacer un movimiento de baile, y de igual manera se puede ver que tiene un parche. Es raro de que Didi siempre use un parche cuando tiene que realizar un paso de baile que posiblemente dejará expuesto su ombligo, y siempre tiene que colocar el parche en el mismo lugar de siempre. Una hermana tortuga nos contó sobre su experiencia al trabajar como extra en la película Unisolo, y nos contó de que durante las grabaciones de una de las escenas de baile ella estuvo rodeada de varias personas que también eran extras dentro de la película, y nos cuenta que en una de las escenas de baile que hace Didi ella logró ver el famoso parche. Ella pensó que era la única tortuga que era extra dentro de la película, pero resulta que cuando vio el parche de Didi, varias hermanas que estaban a su alrededor comenzaron a decir muy emocionadas de que vieron el parche, así que se dio cuenta de que dentro de los extras habían muchas hermanas tortugas que sabían sobre el rumor del tatuaje. ¿Nuestro Gege también usó parches en algún momento? El 31 de diciembre de 2020 nuestro Gege tuvo una presentación donde lo vimos cantar y bailar durante el evento de fin de año de Dragon TV, pero después de dicha presentación se publicó un video de los ensayos que tuvo Gege para su presentación, y durante el video vimos que Gege tenía un parche a la altura de su ombligo, pero esta vez en el lado derecho. Esta fue la única vez que logramos ver que Gege usaba un parche, ya que como saben Gege es muy reservado y aparte no corre riesgo de que en algún momento se pueda mostrar su ombligo, así que es un poco complicado ver si Gege aún sigue usando un parche en el mismo lugar. ¿Nuestros chicos usaban parches antes de conocerse? Antes de que nuestros chicos se conozcan, ellos no usaban ningún parche. Cuando Gege tenía algunas presentaciones con su grupo X-Night se podía ver que él no usaba ningún parche. Con respecto a Didi, él tampoco usaba parches antes de conocer a Gege. Es más, cuando ambos estaban grabando la serie Don't Tame, pudimos ver que Didi no usaba ningún parche durante las grabaciones de la serie. Qué raro que ahora Didi y Gege comiencen a usar parches cuando anteriormente no lo hacían. ¿Cómo es el diseño del tatuaje que se hicieron Gege y Didi? Con respecto al diseño hay muchos rumores, entre ellos se dice de que posiblemente se hayan tatuado este diseño que podría ser la combinación de sus nombres, o este diseño que es la más popular que sería la combinación de sus iniciales que serían X y W. Aquí les doy un pequeño ejemplo para que puedan entender. Tenemos la W que sería la inicial de Wang y la X que sería la inicial de Xiao. Es posible de que nuestros chicos nos hayan revelado el diseño en sus tatuajes, ya que durante un evento vimos a Gege realizar este gesto con sus dedos y a Didi lo vimos realizar este diseño en su portada para la revista GQ, pero por ahora son solo rumores, no sabemos realmente cuál es el verdadero diseño, ya que nuestros chicos siempre tratan de ocultar sus tatuajes con un parche. ¿Alguna marca reveló la existencia de los tatuajes? Sí, la primera marca que reveló la existencia de los posibles tatuajes fue la marca Budweiser, la marca del cual es portavoz Gege. Ellos realizaron una publicación para celebrar el día del Festival Cheesy, que es como una celebración parecida al día de San Valentín. Ellos publicaron ciertas historias de amor que llamaron mucho nuestra atención, ya que en dos de las historias que publicaron tienen mucha relación con la historia de amor de nuestros chicos. Por ejemplo, en la historia 5, que lleva por título Aferrarse o rendirse, un amor que está
está mal visto? En esta historia nos cuentan de una pareja que se llegaron a enamorar durante la época de verano, pero nos dice de que uno de ellos tiene presión familiar, ya que la familia de esta persona le está pidiendo que contraiga matrimonio pronto, ya que tiene 29 años, y esta persona se pregunta si realmente debería de hacerlo con su pareja, que es 6 años más joven que él. Nuestros chicos se enamoraron durante las grabaciones de la serie Don't Tame, y estas grabaciones fueron durante la época de verano. En ese entonces, cuando se publicó estas historias, Gege tenía 29 años, y nuestros chicos se llevan por 6 años de edad, ya que Gege es mayor que Didi. En la historia 3 lleva por título ¿Hay arrepentimiento en el amor? En esta historia nos cuentan sobre una pareja que decide hacerse un tatuaje para sellar su amor, pero antes de hacerlo uno de ellos le pregunta al otro de que si lo amará por siempre. Luego lo lleva hasta el local donde se harían los tatuajes y escogen una fuente, pero el tatuador les pregunta varias veces si están seguros de hacerlo, y uno de ellos le dice que está muy seguro, ya que la persona que está a su lado será para toda la vida. ¿Será que esta historia tendrá algo que ver con el rumor de los tatuajes? Bueno, eso tal vez algún día lo sabremos. Por otro lado, recientemente la marca Gucci ha hecho una publicación revelando posiblemente el diseño de los tatuajes, ya que a inicios de este año la marca sacó una colección de llaveros donde nos muestra uno de los diseños que supuestamente es el tatuaje que se hicieron nuestros chicos. ¿Será de que la marca Gucci nos está confirmando el verdadero diseño de los tatuajes que se hicieron nuestros chicos? Este parche seguirá siendo un misterio por ahora, o quién sabe, tal vez en un pequeño descuido se podrá saber qué hay detrás de estos parches que siempre usan nuestros chicos. ¿Será realmente un tatuaje lo que se esconde detrás de ese parche, o será solo un simple parche para el dolor? Creo que eso lo sabremos algún día.